Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Estamos nuevamente día de martes eh, reunidos de forma virtual para compartir la palabra, la enseñanza de la palabra de Dios para la edificación del matrimonio y de la familia. Tengamos unas palabras de oración. Padre que estás en los cielos, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por esta bendita noche, Señor, y por todos aquellos mis hermanos, Señor, los hijos de esta congregación y también amigos que se conectan, escuchan, reciben tu palabra, Señor, y son edificados y bendecidos por medio de ella. Te ruego que tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que haga el efecto para lo cual tú la envías. En el nombre poderoso de Jesús, con gracia. Amén y amén. He estado dedicando por algunos martes, hermano, he estado dedicando un tiempo para enseñar bíblicamente acerca de la conducta. Y por supuesto que en la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar no solo razón del porqué de nuestras acciones, sino que también como enseña mi padre ministerial, el apóstol Sergio, somos un ministerio que a la luz de la palabra de Dios ofrecemos bíblicamente respuesta a la necesidad y solución al conflicto. Entonces, espero con la ayuda del Señor que todos los que están conectados estén dispuestos no solo a recibir la palabra, sino también a atesorarla, a acumularla. Y quizás desde aquí digo, sea prudente que también usted siempre tenga listo algo con que tomar una nota y luego poder continuar estudiando en la palabra acerca de este tema. Lo titulé usando una pregunta bíblica de Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea que Santiago está haciendo un llamado, y ahí está en su pantalla, a los hijos de Dios para que muestren sabiduría y para que muestren entendimiento. Y por supuesto no les está diciendo que muestren su sabiduría y su entendimiento con conocimiento, sino que el Señor puso en la boca de su siervo, inspirado por el Espíritu Santo, esta expresión: que cada cual muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Es un versículo que he estado usando recurrentemente porque a mí de forma personal me ha estado ministrando. El hombre sabio no es el que más sabe, sino que el hombre sabio es el que mejor se conduce. El hombre sabio es el que, según la Biblia, sabe refrenar su lengua. El hombre sabio, según la palabra de Dios, es aquel que ve el peligro y se aleja. O sea que la sabiduría es consecuente y está ligada directamente a las acciones. Un hombre sabio tendrá entendimiento con sabiduría y tomará decisiones y acciones con sabiduría. De hecho, déjeme explicarle a los que me están escuchando y quizás los hijos de esta casa conozcan, porque ya lo he dicho en varias ocasiones, que uno toma aproximadamente al día 3,000 decisiones, y tendríamos que reconocer que algunas de ellas ya no son decisiones, sino que se hicieron costumbre y como que pareciera que nosotros no pensáramos en ellas. Pero sin embargo, nuestra costumbre es el resultado de una toma de decisión constante.
Por ejemplo, tanto el levantarse a una hora determinada para hacer una tarea determinada es una toma de decisión que te lleva a una costumbre. Y que por supuesto tiene consecuencias, porque si usted se levanta a una hora determinada para ir a trabajar, las consecuencias de esto es que usted va a llegar a su trabajo y usted va a devengar el salario que usted espera recibir al final de la quincena. También lavarse la boca es una decisión que usted toma y generalmente pensamos, ya hice la costumbre, sin embargo es resultado de una toma de decisión, de una muy buena decisión, porque si uno no lava sus dientes se echan a perder y también esto, pues hay feos olores o malos olores. Entonces, decididamente, así es en el orden espiritual de nuestras vidas. Nuestro corazón tiene que ver constantemente con la toma de nuestras decisiones que nos llevan a acciones. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que entre pensamiento, toma de decisiones y acciones se está manifestando nuestra conducta, ya sea buena o ya sea mala. Ahora, yo quiero que nosotros veamos a la luz de la palabra de Dios. Cuando Santiago está diciendo quién es sabio y quién es entendido, el entendido es el que aprende a fijar su mente sobre algo. O sea, alguien que hace énfasis mentalmente en algo para no olvidarlo, para hacerlo porque es una necesidad o porque finalmente le conviene, pero es algo que es determinante en la vida de esa persona. Es aprender a familiarizarse con algo, según el original griego. Y entonces dice la palabra de Dios que el sabio y el entendido tienen necesidad de mostrar, y a mí me llama poderosamente la atención, que el sabio no es sabio porque él dice que es sabio, y el entendido no es entendido porque él cree que lo es y porque él cree que todos los demás tienen que entender lo que él entiende, sino porque sencillamente la verdadera sabiduría y el buen entendimiento muestra, según la Biblia, una buena conducta en las obras, que son el resultado. Y quiero que usted entienda esto, hermano. La buena conducta está dada por dice la Biblia, por una mansedumbre de sabiduría. O sea, es impresionante la administración que produce el espíritu de la mansedumbre, pero al mismo tiempo la Biblia dice aquí que de la sabiduría emana una mansedumbre, y usted lo puede leer de atrás para hacia adelante. De la sabiduría emana una mansedumbre que te hace vivir haciendo cosas con las que tú no te equivocas. O sea, y trabajan en la persona, trabajan en el carácter, trabajan en la manera de pensar, trabajan en la manera de actuar, de nuevo produciendo una costumbre a través de una constante toma de decisiones por causa de un pensamiento. Así que pensamiento, toma de decisiones, acción, producen obras. Y la Biblia dice que todo hombre sabio y entendido debería de actuar de esta manera. Ahora, estamos hablando del sabio y del entendido. Ahora, ¿qué pasa con el que no es sabio y no es entendido? Para empezar, él no puede fijar su mente en las cosas buenas, sino que en lo que fija su mente es en las cosas malas. Y lo próximo que nosotros nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra de Dios es que su conducta para nada
es buena ni agradable delante de Dios ni delante de los hombres. Ahora, nosotros a nivel de familia tenemos que relacionarnos. Nosotros a nivel de familia pues tenemos hijos que necesitamos corregirle la conducta. El martes pasado estuve hablando y haciendo énfasis primero a la necesidad de que nuestros hijos tengan un encuentro con Dios. Y yo quiero seguir quizás un poquito en esta temática, pero yo quisiera hoy martes dedicarnos a mencionar algunas cosas que son el resultado de malas conductas, de conductas que producen obras malas. Y las conductas, hermano, se corrigen y se enseñan desde bien temprano, desde que nuestros hijos están naciendo. Ellos nacen con reflejos condicionados e incondicionados. Los condicionados, por ejemplo, es respirar. El incondicionado. El condicionado, por ejemplo, es cada cierta hora come. El incondicionado ya viene con la naturaleza, ya viene con la persona. El cuerpo comenzó a funcionar una vez que nació la criatura. Está trabajando él de forma independiente de la madre y está reaccionando él y defendiéndose él. Estoy hablando su sistema inmunológico, él sin la mamá. Entonces vienen los condicionados que tienen que ver, por ejemplo, con la succión para que él se pueda alimentar. Una criatura no nace sabiendo cómo succionar el pecho de la mamá, y entonces la mamá tiene que ponerla y tiene que hacerlo pasar trabajo para que aprenda, para que entonces después se alimente y para que entonces después quede saciado. Todas estas cosas, hermanos, tienen que ver incluso también con la vida espiritual de nuestros hijos y de nuestra familia. Entonces yo puse aquí y está puesto ahí en su pantalla, discúlpeme porque son 7 cosas y no la quise sacar del recuadro por si alguno quería hacer una foto. Lo primero que puse es ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?, que es el título del tema. Y entonces puse a continuación los niños, adolescentes, jóvenes, personas con problemas de conducta, conducta espiritual, personas con problemas de conducta moral, personas con problemas de conducta emocional. Dentro de las emocionales hay personas que no saben cómo controlar sus emociones y son altamente histéricas o sencillamente altamente enojadas, y estamos hablando de la conducta. O sea, cuando estoy hablando de la conducta es que el mecanismo de reacción constante que lo hicieron una costumbre es este. Entonces hay gente con problemas de conducta espiritual. Hay gente con problemas de conducta moral. Por eso les cuesta trabajo vencer un pecado moral. Hay gente que tienen situaciones con pecados de inmoralidad sexual, y eso ya se ha vuelto cíclico en su vida. Se va y regresa, se va y regresa, pero y ahorita voy a explicar cuáles son las razones. Y me gustaría, por favor, yo sé que es posible que a alguien le desagrade el tema y este sea el momento en que empiece a desconectarse y ya no le importe y no le interese, pero yo le quiero mostrar a la luz de la palabra de Dios las causas verdaderas de este problema. Este es un serio problema.
en nuestras generaciones. Esto es un serio problema en los hogares de los cristianos. Esto es un serio problema a nivel de sociedad. Entonces, cuando yo estoy hablando de problemas de conducta espiritual, moral, emocional, estoy hablando de que estas manifiestan aptitudes incontrolables donde no hay sabiduría de Dios. Y estas pueden manifestar, estas conductas manifiestan problemas de comportamiento debido, hermano, a varias razones. Yo voy a mencionar 7 lo más rápido que yo pueda, y si hay alguna en la que yo me puedo detener, yo lo voy a hacer. La primera razón por la cual una persona tiene una conducta desviada espiritualmente hablando, o moral o emocional, es la primera razón, y esa está en este punto, y esta la puse enfáticamente en primer lugar, porque nosotros necesitamos entender que de repente un hijo nuestro necesita nacer de nuevo. Nosotros los padres somos tan sentimentales y amamos tanto a nuestros hijos que no nos damos cuenta que el problema mayor que ellos tienen es que no le han entregado su vida a Dios y ellos no han nacido de nuevo. Entonces lo que tenemos en casa es una persona acostumbrada a oír cánticos, acostumbrado a oír mensajes, acostumbrado quizás a llegar los domingos a la iglesia, pero no tenemos en nuestra casa gente que ha nacido de nuevo. Entonces eso es lo que quiero mostrar a la luz de la palabra de Dios. No hay o no existe en ellos un nuevo nacimiento. Por lo tanto, y aunque esto duela, no son hijos de Dios porque no han nacido de nuevo. Ahora, me quedo aquí unos minutos con usted porque no quiero tampoco que usted sienta que yo estoy ofendiéndole. Yo lo que estoy diciéndole es, tenemos una necesidad. Por la fe pueden ser hijos de Dios, pero en la fe no lo son todavía. Entonces, necesitan un encuentro con Dios. Necesitan nacer de nuevo. Dije, por la fe, por su fe, usted cree que su hijo es un hijo de Dios que va a ser salvo. Eso yo se lo aplaudo. Pero en la fe no es un hijo de Dios. Porque la fe va a producir obras. Y las obras, según la palabra de Dios, se tienen que mostrar en una mansedumbre de sabiduría, donde uno hace una buena acción, una buena obra, no una mala obra que a Dios no le agrada. Entonces, lo primero que dije es, no existe nuevo nacimiento, por lo tanto, ellos no son hijos de Dios. Ahora, recordemos el versículo. Juan dijo, a los que creyeron en el Hijo, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Él, los que no son engendrados conforme a voluntad ni de carne, ni de sangre, ni de hombre, sino que son engendrados conforme a la voluntad de Dios el Padre. Así que, como ellos no han nacido de nuevo, y creo que este es el punto para mí más importante que quiero compartir con usted, como ellos todavía no han nacido de nuevo, acuérdese que dije que por la fe suya es un hijo de Dios, pero en la fe no es un hijo de Dios. Entonces, como no han nacido de nuevo, les falta la capacidad espiritual para derrotar lo que Cristo derrotó sin caer en el pecado. O sea, Cristo derrotó al pecado sin pecar. Entonces, yo necesito tener el nuevo nacimiento, porque teniendo el nuevo nacimiento, desarrollo en mi vida el ADN de mi Padre Celestial. Y al tener yo el ADN de mi Padre Celestial, entonces Dios me invistió de una capacidad
¿Cuál? La de derrotar al pecado sin pecar. O sea, no estoy batallando contra el pecado, sino que finalmente lo que estoy haciendo es derrotando una tentación. No es lo mismo ser tentado que llegar a pecar. Entonces, esta es la victoria que tienen los hijos de Dios. Y la Biblia dice que esta es la fe que vence al mundo. Entonces, o esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, es importante que nosotros entendamos el primer punto. El primer punto tiene que ver con que padres deben de pedirle al Señor y deben de reunirse con sus hijos. Y este es, hermano, este le puede parecer a usted una locura, pero mi esposa y yo lo practicamos por años, no solo con nuestras hijas, sino también con los niños de la escuela bíblica. Inclusive yo le he pedido a mi esposa que instruya a los maestros de escuela bíblica a que al menos una vez al mes los maestros de escuela bíblica le ofrezcan a sus hijos que están en las clases de escuela bíblica el aceptar a Jesús como su Salvador personal. Y usted se va a dar cuenta que la inocencia es tremenda, todos van a querer aceptar. Pero en la medida en que ellos están aceptando y están viendo la necesidad que tienen de recibir a Jesús en esa misma medida, ellos van a ser reengendrados en el Espíritu y también en la palabra. Y entonces van a ser hombres y mujeres con la capacidad de derrotar no al pecado, porque el pecado ya fue derrotado en la cruz del Calvario, sino de derrotar la tentación que los lleva a pecar. Lo próximo que quiero decirle es que cuando hay conductas, malas conductas espirituales o morales, pecaminosas, o cuando hay malas conductas emocionales en nuestros hijos, puede ser el resultado de una falta de enseñanza bíblica. O sea, los principios bíblicos se enseñan. Usted no le puede decir a un hijo esto no se hace. No, usted le tiene que mostrar por la palabra por qué no se hace. ¿Cuándo es que Dios dice que a él no le agrada? Y lo próximo que usted le tiene que mostrar a su hijo es las consecuencias de la práctica del pecado, pero también las consecuencias de la práctica del arrepentimiento. La Biblia dice que el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia, pero es importante que nosotros entendamos que hay necesidad de enseñar a nuestros hijos. ¿Desde cuándo? Desde que nacen ellos están siendo enseñados. Y finalmente la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Por ejemplo, puse como tercera razón para que haya una deficiencia en la conducta espiritual, en la conducta moral y emocional de nuestros hijos, es la falta de enseñanza a través de nuestro ejemplo. Yo no le puedo pedir a nuestros hijos que crean si yo no creo. Yo no puedo pedirle a nuestros hijos que ellos clamen si yo no clamo. Yo no puedo pedirle a nuestros hijos y enseñarle a mis hijos a tener un devocional con Dios si ellos no me ven a mí conectado con la palabra de Dios. O sea, yo no puedo enseñar algo que yo no vivo, y a mí me interesa dejar bien claro la importancia y el valor del ejemplo. Por favor, que tus hijos te vean con la Biblia en la mano. Y no con la Biblia en la mano y los ojos cerrados y durmiendo. No, que te vean escudriñando la palabra, que te vean, no te puede dar pena
que tus hijos en tu casa te vean de rodilla orando, mucho menos te debería de dar vergüenza traerte a tus hijos 10 minutos y tener un pequeño devocional con ellos de intimidad con Dios, donde ellos vean tu amor y tu adoración a Dios, no el domingo cuando vienes al culto y sencillamente el resto de la semana no, porque quiero recordarte que el hábito hace la costumbre, o sea, llevar a nuestros hijos a la toma de decisiones, de hacer cosas que son buenas, que son buenas porque traen después buenas consecuencias. Porque traen bendiciones, porque van a traer algo en el futuro que yo quiero ver en el futuro de mis hijos. Entonces, le llamo la atención la falta de enseñanza a través del ejemplo. Puse aquí 2 notas que están ahí puestas en su pantalla, si tan amable y la colocan. Estoy en el punto número 3. En el Antiguo Testamento hay una expresión bíblica, tal la madre, tal la hija. Así como haga la madre, va a ser la hija. Así como ha sido la madre, así va a ser la hija. E incluso déjeme decirle algo, cuando existe una autoridad espiritual y moral sobre nuestros hijos, y esa autoridad moral y espiritual sobre nuestros hijos no es nadie más que un padre y una madre que da ejemplo. Un padre que vive para Dios y una madre que ha vivido para Dios tiene moral para decirle a sus hijos: a mí tú nunca me has visto actuar de esa manera. A mí tú nunca me has visto hablar de esa manera. Pero no nos damos cuenta que genéticamente, en términos espirituales, y en términos morales, en términos emocionales y también en términos de naturaleza humana, nuestros hijos cargan nuestro ADN. Y nosotros necesitamos, hermano, pedirle a Dios que ellos sean engendrados por el Padre Celestial, por el Padre de los Espíritus, para que ellos sean liberados de cosas que probablemente ya Dios a nosotros nos perdonó. Y probablemente no, estoy seguro que sí, porque la gracia de Dios es más que sobreabundante, pero que cuando usted los ve a ellos, usted se da cuenta con tristeza en su corazón que se está repitiendo alguna que otra historia de su vida. Entonces nosotros necesitamos pedirle al Señor: Señor, corta con esto. A través de ese nuevo nacimiento, a través de una buena enseñanza bíblica, pero a través de un buen ejemplo vivido. Entonces, cuando nuestros hijos son capaces de ver el testimonio de nuestra vida, usted puede, como padre y como madre, recurrir a ellos. Ahora, yo le digo y le mostré bíblicamente lo que dice la palabra de Dios: tal la madre, tal la hija. Si usted se da cuenta que un hijo suyo está repitiendo cosas de su pasado, usted necesita clamar a Dios y usted es el que está en autoridad para pedirle a Dios que eso sea quebrado. Y le tienes que mostrar por la palabra que es pecado y que a Dios no le agrada. Y que los que lo practican no entran en el reino de los cielos. Entonces, tu compasión y tu amor tiene que ser para corregir y para enseñar a tu hijo, no importa la edad que tenga, no importa qué tan grande sea y no importa qué tan viejo tú estés. Me gustaría que usted mirara que la Biblia dice que los hijos son como los padres. Hermano, ¿dónde dice esto? La palabra del Señor dice, por ejemplo, que Jesús le dijo a los de su época: ustedes llenan la medida de la copa de vuestros padres. Vuestros padres que mataron y asesinaron a profetas. Entonces, cuando usted lee ese versículo, hermano, está fuerte porque le está diciendo a ellos: ustedes son la misma copia y la misma medida de lo que fueron vuestros padres, asesinos de profetas. Y no es que los está maldiciendo, es más, les está diciendo: ustedes son los que van a terminar matándome a mí. Y fueron los que terminaron matando al Señor Jesús.
que entre paréntesis, entre sus tres oficios, o sea, está el de profeta, está el de sacerdote y está el de rey, pero quienes vinieron a matar al profeta fueron ellos mismos, aquellos a quienes Dios le dijo, ustedes llenan la medida de la copa de lo que es vuestros padres, los que mataron y asesinaron a vuestros profetas. Entonces, si nosotros entendemos eso, por ejemplo, nosotros no tendríamos hijos irrespetuosos dentro de la casa. Nosotros no tendríamos hijos que se levantan contra sus pastores, hijos que guerrean y pelean con sus hermanos. O sea, nosotros entenderíamos que además de la carga de ADN, hay cosas que necesitamos corregir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya mencioné tres cositas, cuatro cosas por las cuales se dan los problemas de conducta espiritual, moral, emocional. La cuarta es falta de temor de Dios en el corazón, porque por supuesto si no han nacido de nuevo no tienen temor de Dios. La quinta cosa que se da o por la cual se da esa conducta es porque ellos están ligados al pecado. Y entiéndase esto, ligados, casados, pero no casados con S, sino casados con Z. Están atrapados en redes de pecados y de maldad. Podemos ver que la sexta razón y consecuencia podría ser porque también están poseídos por espíritus inmundos que los conducen a hacer cosas que son autodestructivas. Por ejemplo, tenemos un padre en Israel que lleva a su niño y su niño era atacado por dos espíritus inmundos, espíritu de sordera, espíritu de mudez. Dice la Biblia que lo tiraban al agua y al fuego, al agua y al fuego. Y yo he hecho en varias ocasiones mención a esto, ¿verdad? Sencillamente, si usted se da cuenta, agua fue el primer juicio, fuego va a ser el postrer juicio sobre la tierra. Entonces, es como si nuestros hijos estuviesen siendo atacados de tal manera por espíritus que, por supuesto, lo que pretenden es destruir la vida de nuestro muchachito. Pero, el punto 6 es el punto 6. Ya pasé por el punto 1, por el punto 2, por el punto 3, por el punto 4 y por el punto 5. Y lo que he ido es tratando de ponerlo en una medida donde las cosas se van agravando, lo cual quiere decir que nuestros hijos no tienen que llegar a este punto donde ya son poseídos por espíritus inmundos que no los dejan, o sea, ya no solo ligados al pecado, sino espíritus inmundos que refuerzan la mala conducta y las malas acciones. Y finalmente, pues corazones entenebrecidos, según la Biblia, llenos de engaño y de maldad. Y ya cuando hablamos aquí de la maldad, te estamos hablando de la iniquidad sentada en el corazón. Ahora, nadie quiere tener hijos así en esta condición y en el nombre del Señor Jesús le pido a Dios, ¿verdad? Que Dios nos dé la victoria. Y solo estoy poniendo las 7 causas primordiales o principales por las cuales los hijos, estoy hablando de niños, adolescentes, personas, tienen problemas espirituales, problemas de conducta espiritual y problemas de conducta moral y emocional, o sea, actitudes y acciones. Nadie actúa sin pensar. Todos los que actuamos, especialmente nosotros, los seres humanos, nosotros no actuamos por instinto, nosotros actuamos porque primero pensamos. Entonces, el pensamiento produce una acción y las acciones reiteradas producen una conducta que se vuelve costumbre. Y por eso a veces es tan difícil para los que tienen una costumbre de hacer las cosas mal hechas quebrar con eso.
Pero necesitamos en el nombre del Señor Jesús entender que nosotros necesitamos ser libres de esto, y ahí están las 7 causas. Pero como dijo mi papá en una ocasión, no somos un ministerio que no exponemos la causa y no damos solución. Déjeme hablar antes de la solución, déjeme hablar por unos minutos de manifestaciones. Y quiero pedirle a los padres que presten atención a las manifestaciones que voy a poner ahora en pantalla. Las próximas 3 diapositivas son manifestaciones de malas conductas en los niños, en los adolescentes y aún en personas mayores. Cuando pongo así es porque si de niño pasa a adolescente sin resolver ese problema, la mala conducta se refuerza. Y cuando llega a mayoría de edad, la mala conducta ya es una costumbre tan fuerte que los padres no pueden ni controlar, y finalmente algunas veces la ley se tiene que ocupar. Entonces, dentro de las malas costumbres y malas conductas, acosamiento e intimidar o amenazar a los demás, a menudo es el que inicia peleas físicas. O sea, número 1, y detállelo. Número 2, y detállelo. Una cosa es, esto está en el rango de los que practican, por ejemplo, el bullying, el famoso bullying, ¿verdad? El famoso bullying, toda la vida ha existido el famoso bullying. Yo no le voy a decir desde aquí cómo resolver el famoso bullying, especialmente si alguno de sus hijitos lo está padeciendo. Cualquier cosa, véame, que yo le voy a decir cómo resolverlo. Pero hay niños que se vuelven golpeadores. Si nosotros no corregimos esa situación, y ese niño crece con esa costumbre de golpear, tenemos a un agresor físico. Entonces usted mañana de grande se va a echar a llorar, su niño ya de grande, y usted se va a llorar. ¿Y de dónde este niño aprendió esta? Pero usted no se dio cuenta que desde niño le levantaba la mano a usted, le levantaba la mano a sus hermanos, le levantaba la mano a sus amigos, y usted no supo corregir esta mala acción, porque no es una buena acción. Entonces, por ejemplo, uso de armas para causar daño físico. Claro que aquí usted está pensando en una AKM-47 o en una AR-15, pero no. Un arma puede ser un palo, un ladrillo, una botella rota, un cuchillo. Así comienzan las manifestaciones de las malas conductas, especialmente las agresiones. La agresión física y cruel a personas y animales. Está incluido dentro de la adolescencia, y muchos adolescentes en este país, incluyendo adolescentes que vienen a la iglesia, robar a sus víctimas, y velar, por supuesto, que nadie se dé cuenta para hacerlo, obligar a otro a hacer actividad sexual. Eso ya es cosa seria, y de esto casi nunca se habla. Y generalmente nosotros los hispanos somos dados a pensar que no, mi hijo no es capaz de... Solo que nosotros hemos olvidado que nuestros hijos andan 8 horas diarias rodeados de gente impía, que no tiene temor de Dios en su corazón, aprendiendo cosas malas de los impíos que les rodean en la escuela. Ok, por ejemplo, dentro de las actitudes y de las acciones que no son buenas está la destrucción de la propiedad. Muchachos que prenden fuego deliberadamente con la intención de causar daño. Hermano,
quiero retener mi lengua, ¿verdad? Pero, y no quiero mencionar ni evento, ni situación, ni caso, pero hay niños que son capaces de agarrar una fosforera y encender un tanque con papel para que agarre fuego. Y se le vino a la mente, pero tiene un problema de conducta y ese está relacionado a un acto de rebeldía. Y si uno no corrige eso, hermano, el ataque es terrible contra la casa y contra la familia. Niños y adolescentes que destruyen deliberadamente la propiedad de otros, que no tiene que ser una casa, un libro, una libreta, o sea que lo que usted no corrige, sus propias cosas, o sea, usted le compra cosas nuevas y en un ataque de ira y de enojo, y usted dice, ay, cómo se parece a su papá, ay, mira qué lindo, y usted no se está dando cuenta que lo que usted está haciendo con eso es reforzando una mala actitud. Niños, adolescentes que fuerzan la entrada en un edificio, en una casa, en un automóvil, etc. Niños y adolescentes, niños porque los niños dicen mentira. En días pasados estaba hablando con una mamá y la mamá con los ojos llorosos, las lágrimas saliéndosele. Las palabras de ella fueron estas: tengo dolor porque me dicen mentira. Y lo peor de todo es que sé que me están diciendo mentira. Y les concedo la oportunidad y les digo, tú me estás diciendo la verdad o tú quieres corregir lo que tú me estás diciendo. Y les reiteran la misma historia, que es una gran mentira. Entonces, hermano, perdone, si usted y yo no corregimos esto y nosotros no entendemos a la luz de la palabra de Dios, que la mentira es el esperma que usa el enemigo para reengendrar hijos para él, entonces, ¿y cuándo lo vamos a hacer? Es un niño acostumbrado a decir mentira y entra en la etapa de la adolescencia acostumbrado a decir mentira. Le voy a decir algo a todos los padres que me están escuchando. Todos los adolescentes conocen la mentira que sus padres quieren escuchar y esa es la que le dicen, para que sus padres no se decepcionen acerca de ellos o porque ellos le tienen miedo al castigo y a la disciplina. Entonces usted debe saber que hay un peligro serio en la conducta de sus hijos. Entonces, mienten para que les den cosas o para obtener favores o para evitar obligaciones. Mentir. Y eso es pecado, hermano. Y la Biblia dice que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Así que, y acuérdense sobre todo de esto, del ejemplo que usted le debe dar a su hijo, porque si su hijo lo ve a usted mintiendo, para él no va a ser un problema hacerlo. Si mi papá lo hace y es diácono, si mi papá lo hace y es pastor, yo también lo puedo hacer. Entonces, también se dedica a salir y a robar en tiendas. Así que cuando su hijo vaya a salir con otros amigos en edad de adolescencia, supervise la salida, a dónde van, qué hacen, qué hicieron y preferiblemente, hermanos, si usted puede estar cerca, hágalo. Dele una libertad de 5 metros o de 10 metros, pero hasta ahí. Si usted cree que no, sí hay quien lo hace. Déjeme mostrarle la tercera diapositiva. Estoy hablando solo de malas conductas. Le estoy explicando que todas las anteriores mencionadas, en 9 años de pastorado aquí en los Estados Unidos, las he tenido que tratar. No me estoy inventando una. Y creo que el pecado más grande que nosotros podamos tener es el ocultarlo, el taparlo y que parezca que todo está bien y entonces vivir como Acán bajo una maldición de derrota en derrota, porque no sabemos
sacar el manto babilónico, las 30 piezas de plata ni el lingote de oro. Entonces, quiero hablar de esta tercera diapositiva, que es la más fuerte de todas. La violación seria a las reglas establecidas por Dios y por los padres. Inclusive, toda iglesia que se respete, respetaría también el mandamiento de Dios. Así que estas violaciones de reglas están seriamente ligadas a la práctica de pecado de inmoralidad sexual, consumo de droga, tabaco, alcohol y consumo de pornografía. Y aquí registré 4 conductas que para nada son agradables a Dios. Entonces, le quiero pedir a los padres que me están escuchando que tengan cuidado el no alimentar en la vida de sus hijos, el que sus hijos se queden fuera de sus casas, a dormir en casa de otra persona, no importa si son cristianos, si son amigos de la iglesia. Los hijos duermen dentro de la casa con sus padres. Le quiero contar que es estadística en este país que el 95% de los muchachos y muchachas son violados en casas de personas conocidas e incluyendo familiares. ¿Cuándo? Cuando los dejaron durmiendo y no un día, sino que en el proceso fueron creando una confianza y finalmente, muchachos, en esta situación, usted no se puede imaginar la cantidad de mujeres hoy y de hombres que caminan por las calles con una herida en su alma por haber sido violados y violados de una forma injusta, porque nadie tiene derecho a violar a otro, pero además de eso, porque no tuvieron quien los cuidara, ni quien los advirtiera, ni quien les dijera, ni quien los librara. Cayeron en la seducción y el engaño y fueron violados. Entonces, esta es una de las cosas más tristes. El 95% de los niños violados en este país, incluso por familiares cercanos. Le quiero decir que es estadística en este país de que cada 10 mujeres que van a la universidad, 7 son violadas. Están ahí en el internet. No sé si después me van a permitir subir el video o no, pero al menos estoy diciendo una verdad que está registrada. Es un problema social. Entonces necesitamos trabajar por el bienestar de nuestra casa, de nuestro hogar, por el bienestar de la iglesia y por el bienestar de nuestra sociedad. Es imposible que nosotros podamos avanzar así con gente que después pagan con la misma moneda. Me lo hicieron a mí y van y lo repiten después. Entonces, le estoy mostrando las malas conductas, porque las malas conductas muchas veces se dan después de que usted hizo una mala costumbre en su hijo. ¿Cuál? Ir y dejarlo a dormir en otro lado. Sí, y usted, porque quiere librarse de su muchachito, un día la manda para casa de la tía o para casa de la prima y que se quede allá. Total, no, allá va a estar con sus primitos y todo va a estar bien, pero el problema es que van creciendo. Y cuando van creciendo, como ya ellos tienen la costumbre de quedarse fuera, entonces se quedan la noche fuera de la casa, aún pese a la objeción de sus padres. Ya llega un momento que no puedes ejercer autoridad porque sencillamente tú creaste una mala costumbre, dejar a tus hijos que durmieran fuera de tu casa. Y ahora cuando los quieres tener cerca y los quieres controlar, no puedes. Se lo entregaste a un bandido y un bandido te lo permitió, te lo corrompió. Entonces, solo estoy hablando de las malas conductas. Ahorita voy a hablar de la solución. Me quedan
creo que me quedan unos 10 minutos y voy a tener que correr. Segundo punto, se escapa de casa incluso a medianoche cuando sus padres creen que están durmiendo y ellos están saliendo y escapándose para hacer cosas que a Dios no le agrada y que afligen el corazón de sus padres. Dejan de asistir a la escuela cuando les parece. Por eso los padres también deben de tener una supervisión cercana con la escuela de qué cosas están haciendo sus hijos y cómo van sus estudios. Y hay quien piensa que la escuela lo manda a buscar y que si no me manda a buscar, pero hay gente en la escuela que lo que están es por estar y hay quienes también descuidan allí su responsabilidad. Entonces deberían de haber padres que semanalmente le preguntan a los maestros de sus hijos cómo es que está mi hija, no solo y mi hijo, no solo en calificaciones, sino en conducta. Porque entonces usted va a tener oportunidad de corregir si hay algo que está deficiente. Entonces, algunos dejan de asistir a la escuela y luego cuando llaman a papá, hace 3 semanas no entra. ¿Y dónde estuvo esas 3 semanas? Entonces, le voy a contar algo. Prostitución de su cuerpo. Habiendo sido diseñados para ser el templo de Dios, se convirtieron en templo del pecado, se convirtieron en el templo de un pecado cíclico que mueven los espíritus inmundos y espíritus generacionales. Ahora, yo quiero que usted vaya unos minutos arriba, ahí en mi pantalla, en la presentación, y usted vea estas violaciones de estas reglas están seriamente ligadas a prácticas de pecado, de inmoralidad sexual, de consumo de droga, de tabaco, de alcohol y de consumo de pornografía, sexo fuera del matrimonio, fornicación, conductas que a Dios no le agradan y que son pecaminosas por las cuales no importa cuánto yo ame a mi hija, no entra en el reino de los cielos. Si fuera una de mis hijas de la que estuviera en esta situación. Gracias a Dios, no. Ahora, no estoy lanzando pedradas. Estoy diciendo, hermano, nosotros tenemos que prestarle atención a la mala conducta de nuestros hijos desde que nuestros hijos comienzan a desarrollarse. Porque si ellos van de niño a adolescente, de adolescente a joven, de joven a mayor, y usted no corrige eso se va a ir reforzando y va a ir alcanzando una mayor dimensión. ¿De qué? De mala conducta. Entonces, ya mostré los primeros 7 puntos que son la causa de las malas conductas. Los 7 puntos están puestos ahí en su pantalla a todo dar. Los 7 puntos que son las consecuencias por las cuales la mala conducta se da. Luego le puse estas 3 diapositivas, 6, 11 y 4 más, serían 15 malas conductas que se dan en el hogar de cristianos, de hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que revisar esto, porque algo no está bien. Definitivamente algo no está bien. Quiero que usted observe estos 2 versículos que estoy poniendo aquí. Bueno, no 2 versículos, sino que son 2 diapositivas que voy a poner. Las voy a leer y no las puedo explicar, pero se las voy a dejar. Porque la palabra de Dios es poderosa y no va a volver atrás vacía en esta noche, sino que hace el efecto para lo cual Dios la envía. Primera de Tesalonicenses 5:19. Pablo dice, no apaguéis al Espíritu Santo de Dios. Así que, ¿qué cosa es lo que necesitamos pedirle al Señor? Señor, por favor, ayúdame, Señor, oh Dios, para que en mí y en mi casa, en mi familia y en la iglesia no se apague el Espíritu Santo de Dios y no se apague la voz.
de tu espíritu, que no se apague la revelación de tu espíritu, que no se apague, Señor, la manifestación de los dones del espíritu dentro de la iglesia. Actívalos, Señor, y ponlos en función de la edificación de la iglesia, que está compuesta de familia. Número 2, no menosprecies la profecía. Particularmente, hermano, da tristeza cuando se empieza a profetizar y hay gente que se ponen, hermano, a caminar, otros se sientan, otros medio que se duermen, otros que no, ni se saben por dónde anda. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque menosprecian la profecía. No les importa, no les interesa. Entonces, yo quiero que por favor revisemos unos minutos. Yo estoy aquí con usted. En el nombre del Señor le estoy predicando, pero le estoy diciendo, Señor, ayúdame y perdóname también si en algún momento, Señor, yo he actuado con menosprecio a algo que te concierne a ti, a tu obra. Pero yo quiero que usted vea la clave. Soy sabio y soy entendido. Entonces mis acciones tienen que demostrar en mansedumbre de sabiduría que mis acciones son buenas. Entonces, número 1, no apagar. Número 2, no menospreciar la profecía. Dice la Biblia que número 3, debemos de aprender a examinarlo todo con cuidado y también aprender a retener lo bueno. Eso quiere decir que con lo bueno puede llegar a algo malo y necesitamos enseñarle a nuestros hijos a deshacerse de lo malo. Porque lo malo es una influencia que luego genera un pensamiento y ese pensamiento va a generar una acción. Esa acción se vuelve conducta y la conducta repetida es una costumbre. Entonces dice la Biblia, retengan lo bueno. Entonces quiero que usted vea 1 Tesalonicenses 5:22. Esto es lo que dice la Biblia. Y deberíamos de decírselo a nuestros hijos. Te tiene que abstener de toda forma de mal. O sea, mire hermano, entendamos esto. La Biblia dice que la gracia, que es influencia divina en el corazón de un hombre, tiene múltiples formas de manifestarse. El mal tiene múltiples formas de manifestarse y de venir y de acercarse. Y el mal nunca viene vestido de negro con cuernos o de rojo con cuernos, tarro y un tridente. La Biblia dice que si puede presentarse como ángel de luz, lo va a hacer. Entonces Dios a nosotros nos dio la capacidad, escúcheme bien, de discernir y si tengo la capacidad de discernir, lo próximo que yo tengo que hacer es examinarlo todo cuidadosamente y entonces solo retener lo bueno. Entonces me gustaría que usted le recuerde a su hijo que la basura se bota. Y la basura que se bota puede ser un buen amigo que él supone que es bueno, pero mejor que Dios no hay amigo. Entonces, ¿cómo va a ser buen amigo de tu hijo el que lo incita a beber y el que lo incita a drogarse o la que la incita a prostituirse? Hermano, discúlpeme, yo no acabo de entender cómo los cristianos tienen buenos amigos pecadores, impíos. Yo no acabo de entender eso en esta sociedad en la que vivimos. Y eso es lo que ha pasado, que la iglesia se ha venido a convertir en muchos lugares en un grupo social donde nos interesa más la amistad con mi amigo que la amistad con Dios. Es impresionante. Entonces la Biblia dice, absteneos de toda forma de mal. Dice la palabra de Dios, y el mismo Dios de paz, que es el Dios de la prosperidad, Él te va a santificar por completo. Y mire lo que dice la Biblia, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible y sea preservado irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesús. Termino, hermano, porque ya estoy en 1 hora, 1 minuto. La regla de oro. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos bajo la regla de oro a comportarse bien, conducta buena. ¿Por qué?
Porque la Biblia dice, todo cuanto tú quieras que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. O sea, cuando vayas a corregir una mala costumbre, que es el resultado de malas acciones, que es resultado de un mal pensamiento, entonces tenemos que decirle a nuestros hijos, ¿te gusta que te hagan esto? Entonces tú no lo hagas. ¿Te gusta que te golpeen? Tú no puedes golpear. ¿Te gusta decir mentira? ¿O que te digan mentira? No, no me gusta que me digan mentira. Entonces, ¿por qué me las dice? Entonces, use la palabra, use la palabra. La Biblia dice, esta es la regla de oro. De la misma manera que tú quisieras que hagan contigo. Tienes a un hijo medio soberbio que no le gusta saludar a la gente y entonces después viene lastimadito el nene o la nena, no es que no me saluda, entonces ¿y por qué no vas tú y saludas? Es interesante, hermano, es interesante corregir malas acciones, es interesante porque generalmente los que actúan de mala forma, tienen mala conciencia y luego se venden como víctimas. Es interesante, tratar malas conductas a la luz de la palabra de Dios es interesante, porque Dios es poderoso desnudando el corazón, la mente, el espíritu. Finalmente le pongo a Hebreos 12:1. Toda acción, hermano, y toda conducta, ya lo mostré en el tema anterior, va a ser juzgado delante de la presencia de Dios. Y como que pareciera que no va a haber gente allí, pero sí va a haber gente allí mirando juicio. Entonces, dice la Biblia que nosotros tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. O sea que una gran nube, hermano, una gran nube, no es una nube chiquita, no, es una nube bien grande. Impresionante porque, mire, esto me está viniendo ahora a la mente y es otro tema, pero la nube que cubría el campamento de Israel, que era casi 3 millones de personas reunidos en tiendas, la nube era la nube de la gloria de Dios, pero la buena pregunta, y en medio de esa nube no estarían los testigos, creaciones mirando el campamento de Dios, cómo hablaban, cómo se conducían, cómo se sentían, cómo actuaban. Tremendo. Entonces tenemos una nube, gran nube de testigos, y por causa de eso, dice la Biblia, que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Quiero que me oiga, tus hijos, ni tú ni yo estamos exceptos de esto. Entonces necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a despojarnos ¿de qué? De malas conductas. De conductas incluso que están siendo reforzadas por espíritus inmundos. Despojarnos de eso. Y entonces dice la Biblia que finalmente vamos a poder correr con paciencia la carrera que tenemos puesta por delante y entonces así llegaremos. Padre que estás en los cielos, bendigo a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Y te pido, Señor, que la instrucción de tu palabra no solo sea recibida, sino que también sea puesta, Señor, oh Dios, en obediencia a ti, en acción, Señor, para corregir las malas acciones, Señor, para corregir las malas decisiones, para corregir los malos pensamientos que finalmente, Señor, terminan haciéndose costumbre, Señor, por generaciones, Señor, y terminan dañando nuestra casa, nuestro hogar y a nuestra familia. Hemos sido destinados para ser bendecidos. Por eso hubo un hombre, Señor, en Israel que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso Abraham dijo, yo y mi hijo iremos y adoraremos y regresaremos. Bendito el nombre del Señor. Te estoy suplicando que la gracia y el favor tuyo, Ibra, mamá, Aralamay, Señor, esté con tu pueblo y que tú, Señor, nos des una oportunidad más, Señor, de corregir nuestra casa. La oportunidad que le diste al rey Ezequías, 15 años de vida para poner en
en orden, Señor, su casa y para ver, Señor, después el bien, Señor, la palabra tuya, Señor, hablada, fielmente cumplida, Señor, sobre su vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Estoy anunciando nuestro servicio del viernes, Escatología 7:30 y posteriormente el domingo, bendito el nombre del Señor, nos estaremos reuniendo y estoy pidiendo a toda la congregación que lleguemos a más tardar 9:45, 9:40 para que tengamos nuestro tiempo de oración y ahí continuamos con la alabanza y la prédica de la palabra del Señor. Tengo una feliz tarde. Bendecimos a todos los hijos de casa de Jericín, nuestros amigos, también las iglesias que yo sé que después bajan este tema y lo escuchan, lo estudian, lo meditan. La iglesia en Cuba, la iglesia en Italia, la iglesia que está en Canadá, las iglesias que cubro también aquí en Estados Unidos. Que Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Tengan una buena noche. Le habla su pastor Raúl Martínez.